Quiero saludar y agradecerle las palabras de nuestra decana, la doctora Mónica Pinto. Quiero saludar y agradecer al señor Juan Corbarán por su hospitalidad y por todas las atenciones que nos ha brindado a mí y también al resto de conferencistas en este evento. Muchos de ellos me han pedido que públicamente exprese mi gratitud por su hospitalidad y por su acogida. Quiero saludar igualmente y agradecerle la presencia al señor embajador de Colombia en la República Argentina, general Alejandro Navas. Es un honor tenerlo aquí, señor embajador. Muchas gracias. Muy bien. A todos ustedes, pues voy a hacer una exposición en donde espero que este señor, que ha sido tan juicioso con el tiempo, pues sea benigno en esta ocasión, habida cuenta que es la conferencia de clausura. La idea es hacer unas reflexiones sobre el control de convencionalidad y la incidencia que tiene el control de convencionalidad en la solución de asuntos complejos, como se ha utilizado en la terminología de este evento. Cuestiones estructurales, problemas estructurales y el trabajo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para desarrollar este tema, vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hacer referencia a las condiciones que permiten que un tribunal en general, un tribunal nacional, pero también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda realizar la competencia de referirse, de resolver o de trabajar asuntos de carácter estructural o de carácter complejo. En segundo lugar, me voy a referir a un tema que es una institución que es clave para entender las competencias y los desarrollos en materia de reformas estructurales, de cuestiones estructurales, y es el papel del contexto en la identificación y en la solución, y en la solución de los problemas complejos. En tercer lugar, me voy a referir a el control de convencionalidad sobre asuntos estructurales o complejos en una perspectiva. ¿Cuál es el alcance y los límites de la aplicación del control de convencionalidad en los estados? ¿Qué de lo que se hace en la Corte Interamericana sobre asuntos relativos a solución de asuntos complejos debe o tiene un valor de aplicación, una línea jurisprudencial, debe ser acatado o puede ser acatado por los estados en desarrollo de la figura del control de convencionalidad, para finalizar a manera de conclusiones con un par de reflexiones? Entonces, ese es el orden que vamos a señalar. Desarrollamos la primera idea. La primera idea apunta a una pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que permiten a un tribunal en general, un tribunal nacional, pero también a la Corte Interamericana en particular, para resolver asuntos de carácter estructural? Hagámoslo de una manera muy rápida, en razón también del tiempo. El primer aspecto que tenemos que destacar como una condición clave es la asignación de competencias específicas que permitan que le den la atribución a la Corte Interamericana o al tribunal de tomar decisiones a través de sentencias que, a través de la reparación integral, a través de las distintas alternativas de reparación que pueda dar el ordenamiento, tengan un margen de actividad que permita dar la respuesta a problemas de carácter complejo. En el caso de la Corte Interamericana, el artículo 63.1, a partir de toda la teoría de la reparación integral, da un amplio margen de competencias para trabajar. Da la posibilidad, dependiendo del caso concreto, de dictar medidas de restitución, de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, obligaciones de investigar, indemnización, reintegro de costas y pago de gastos, en fin. Es un marco de funciones que permiten que la Corte Interamericana tenga instrumentos para resolver asuntos complejos, por lo menos para trabajarlos. Un segundo aspecto que fue objeto de discusión el día de ayer es el relativo a que los tribunales, para poder decidir asuntos de carácter complejo,
los asuntos, los litigios, los temas objetos de litigio deben ser presentados con una estructura, con una argumentación que permita resolver el caso concreto, pero al mismo tiempo trascender, resolver no solamente los casos en los cuales están involucrados las partes, sino los problemas subyacentes que están detrás de cada uno de los asuntos. Este es todo un tema, ayer fue objeto de discusión sobre este particular. El asunto está en que hoy en día la mayor parte de los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana también, no es la excepción, exige que la presentación de los casos tengan ese elemento de interés general que trasciende el caso concreto. Hoy en día existe una tendencia a que la mayor parte de los recursos de casación o recursos de amparo, para poder justificar su admisibilidad, se establezca cuál es el interés general, cuál es el interés que tendría un tribunal para decidir casos y que esos casos, por qué trascienden la solución o la resolución de la litis concreta que se le presenta. Esa perspectiva estructural como un requisito de procedibilidad es también muy importante para poder identificar cuáles son los aspectos sobre los cuales se debe trabajar en este tipo de sentencias. Hay un aspecto también muy importante para efectos del trabajo de la Corte Interamericana, que hubo unanimidad en las mesas que se dieron el día de ayer, pero sobre el cual hay que hacer una precisión. Se ha afirmado que todo caso que llega a la Corte Interamericana es un asunto de orden público interamericano, que tiene una trascendencia que va más allá del caso concreto. Quizá la mayor parte de los casos que lleguen a la Corte tienen esas características, pero la respuesta es no. No todos los asuntos que lleguen a la Corte Interamericana tienen esa vocación, esas características que podrían hacer calificados ese caso como un caso complejo o estructural. Y eso es importante, como lo vamos a ver más adelante. Un tercer aspecto que también es clave para que un tribunal pueda trabajar asuntos de carácter estructural es el relativo a la manera como se articule el control de validez de las normas. Eso es clave. Los tribunales constitucionales hacen control de validez, un control de constitucionalidad. En ese control de constitucionalidad tienen distintas alternativas. Pueden hacer control de constitucionalidad por directa confrontación entre la ley con la Constitución, declaraciones de inconstitucionalidad simple. Pueden hacer por el contenido de la ley y la omisión del contenido de la ley puede dar lugar a sentencias aditivas en un proceso de constitucionalidad. Cuando haya aspectos de la ley que sean contrarios a la Constitución, pueden dar lugar a las sentencias interpretativas, sentencias manipulativas, sentencias integradoras, distintas alternativas de control de validez de las leyes frente a la Constitución. En el caso del control de convencionalidad, también se realiza una figura muy similar, porque aquí se contrasta el ordenamiento interno, llámese actos administrativos, llámese leyes, llámese normas constitucionales, y se confrontan con la norma de la Convención Americana y se utilizan figuras similares a las que se hacen en el control de constitucionalidad. De hecho, control de convencionalidad de alguna manera se nutre del lenguaje y de las categorías del derecho constitucional para poder ser comprendido. En ese sentido, esta similitud en el manejo de la validez, de la competencia de la validez de las normas jurídicas también es un elemento común entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, que apunta a tener las condiciones para el trabajo adecuado en materia de asuntos estructurales. Ya se ha visto acá los criterios de interpretación, la manera como se aplica el derecho, también tienen unas similitudes, y eso apunta a técnicas tales como el juicio de proporcionalidad, el test de igualdad, principio de razón suficiente, test leve, test intermedio, test un poco más. Muchísimas gracias. Son todos elementos que también en distinta forma y dependiendo de los derechos también son utilizados por la justicia internacional de los derechos humanos, en el particular de la Corte Interamericana. En este punto lo que es interesante es mostrar cómo se utilizan distintas alternativas hermenéuticas para contrastar, para resolver antinomias entre valores y principios, ya sea de carácter constitucional o ya sea principios, valores, derechos que están contemplados en la Convención Americana. El punto está en que se debe generar un ámbito de competencias que genere un cierto grado de amplitud,
que genere un cierto grado de flexibilidad, discrecionalidad, más nunca arbitrariedad por parte del operador jurídico, que en este caso es que le corresponde a la Corte Interamericana. Esta lógica de aplicación, de interpretación del derecho, que es común entre la Corte Constitucional la justicia constitucional, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, obedece a nos permite entender por qué está la similitud entre el trabajo de tribunales constitucionales cuando se trata de hablar de resolver asuntos complejos y el trabajo de la Corte Interamericana. Ahora bien, otro aspecto que es bien interesante y que ha sido trabajado a lo largo de todo este encuentro es el relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, al trabajo con los DES. Aquí tenemos grandes autoridades que han mencionado este tema. En el caso de los DES, el punto central es que cuando uno trabaja derechos prestacionales, siempre la adecuada protección de derechos de esta naturaleza requiere de políticas públicas. Y aquí la palabra clave es políticas públicas. Quizá el elemento que permite caracterizar cuando estamos en presencia de asuntos que puedan ser denominados asuntos complejos, asuntos que requieren reformas estructurales, es la palabra política pública. Se trata de derechos que para poder ser adecuadamente defendidos, protegidos, se requiere una política pública por parte de distintos órganos del Estado. El trabajo sobre políticas públicas es esencial y sobre este particular, todo tribunal, cuando trabaja derechos económicos, sociales y culturales, de alguna manera, si quiere tener una respuesta eficaz, tiene que trabajar en esta temática. ¿Cuál es el punto aquí? Que a nivel nacional, a nivel de tribunales nacionales, uno de los principales factores de legitimidad de la justicia constitucional en el continente es precisamente el trabajo en materia de derechos prestacionales, derechos sociales. Pero en el caso del sistema interamericano, aquí ya empieza a haber una lógica diferente, no obstante las interesantes reflexiones que acabamos de escuchar en la mesa anterior. El punto está en que la Convención y el Pacto de San Salvador establece que de los derechos sociales solamente hay dos aspectos que pueden ser judicializables o justiciables, como se quiera indicar: temas relativos a la educación y temas relativos a derechos sindicales. Solamente esto. Sin embargo, hay que indicar que en la Corte este es un tema muy vigente. Hay salvamentos de voto y hay posiciones que muestran un rico debate que posiblemente va a ser objeto de decisiones con la nueva integración de la Corte, esencialmente tratando de indicar si es posible derivar del artículo 26 de la Convención Americana la posibilidad de que la Corte pueda hacer justiciabilidad de todos los derechos prestacionales. Sobre este particular, yo tengo salvamentos de votos y votos muy concretos sobre este particular, en el sentido de indicar que quizá aquí el problema de fondo que se presentaría sería tratar de asimilar in toto, como si fuera lo mismo un tribunal internacional que un tribunal nacional. Los tribunales internacionales y particularmente la Corte no puede ser entendido como un tribunal contramayoritario que imponga su legitimidad frente a la legitimidad democrática del resto de poderes constituidos. Sin embargo, es un tema muy vigente en este momento. Bien, en este sentido, lo que me parece interesante señalar es que la tesis con la cual se inició este congreso del profesor Kennedy, que fue muy sugerente, recuerden cuál fue con la presentación que realizó, nos decía: hoy en día las técnicas de trabajo en el control de constitucionalidad, la manera como operan los tribunales constitucionales es esencialmente política y tiene que sincerarse la construcción de la doctrina del control de constitucionalidad. Pues, debe ser realista, debe ser adecuada a lo que se está realizando para que no exista una sospecha en la hermenéutica que se hace del trabajo de las Cortes Constitucionales. Yo no sé si esto es válido y seguro es muy discutible a nivel nacional, pero sin duda alguna en materia de tribunales internacionales no pienso que pueda ser aceptable llegar a ese tipo de extremos. Sé que hay tesis de quienes piensan que la Corte Interamericana tiene una legitimidad democrática y probablemente sí pueda derivarse un cierto grado de legitimidad democrática, pero nunca comparable con la que se da en materias
nacionales. El segundo aspecto es el relativo al contexto, y este es el tema que quiero también destacarles, el papel del contexto en la solución de casos complejos. ¿Qué es contexto? Veamos. Un contexto es el que ha construido la Corte, por ejemplo, en las siguientes situaciones. Contexto de impunidad en la investigación y sanción de crímenes, en donde hay crímenes y desaparición de mujeres que se pueden realizar en algún país de Centroamérica, como ha decidido la Corte en algunos casos. Demuestra a través de hechos que en determinado país hay un número altísimo de asesinatos y de desapariciones de mujeres en los cuales hay impunidad. Contexto de educación machista. Hay una cultura machista en un país. Esto está generando una violencia de género y por lo tanto hay que tomar medidas para cambiar la mentalidad y cambiar esa realidad que está generando muertes por razón de la condición de sexo. Caso Campo Algodonero. Contexto de persecución de activistas que protegen o que intentan proteger derechos medioambientales. Hay una constante, hay unas muertes, hay persecuciones. El Estado tiene que saber que hay esa situación de desprotección. Bien, esos son algunos ejemplos de contexto. Contexto de conflictividad social ocasionado porque en un determinado país no hay reglas claras sobre el registro de la tierra y la gente se está matando por esa situación. Ese es un contexto. Bien. El contexto ha tenido distintas denominaciones en la jurisprudencia de la Corte. Se habla de situación sistémica, patrón de comportamiento, situación estructural. Es un término de uso corriente en el trabajo de la Corte Interamericana. Descriptivamente, ¿qué es el contexto? El contexto es una parte de la sentencia. Es un subacápite en el capítulo de hechos probados. El contexto se maneja en la jurisprudencia de la Corte como hechos de probados. Hechos. Que deben ser documentados. El contexto es, en algunas ocasiones, una evaluación de un momento histórico, de situaciones conocidas por todos, una especie de hecho notorio que permite comprender y completar el caso concreto de violaciones. Son muchísimas las funciones que cumple el contexto para el trabajo de la Corte Interamericana, pero hay dos que son los principales. El contexto sirve para demostrar que existe una situación estructural. El contexto sirve para demostrar que hay un asunto complejo. El contexto equivale a la descripción de un asunto complejo. Y en segundo lugar, el contexto nos sirve para establecer reglas probatorias. ¿Quién tiene la carga argumentativa en un momento dado? ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Cuáles son los criterios para que la Corte le exija la demostración del hecho, bien sea al Estado o bien sea a la presunta víctima? La carga dinámica de la prueba está determinada en buena parte por el contexto que se dé en un caso concreto. ¿Cuáles son los factores que impactan en la aplicación o eficacia del contexto? ¿Qué factores son importantes tener presente cuando la Corte maneja el contexto en una sentencia? Digamos que, pongámoslo de una manera muy resumida, hay toda una discusión en materia de derecho probatorio cuando se hace relación al contexto. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, primero, el contexto. ¿Qué es el contexto? Ya lo hemos visto, hechos como afirmaciones fácticas como las que acabamos de señalar. Pero bien, ¿cómo se prueba el contexto? La prueba del contexto es de lo más interesante en el trabajo que hace la Corte Interamericana. Hay prueba que tiene su origen en instituciones del derecho internacional y otras de carácter nacional. Informes en materia de derecho que realiza el Defensor del Pueblo de carácter nacional. Informes de la Procuraduría, informes del Ministerio Público sobre una determinada situación del país. O los informes que hace la Comisión Interamericana, las comisiones de Naciones Unidas, los estudios de derechos o los estudios de país sobre el estado de una determinada situación. Todos esos elementos son aportados en el proceso. Así es como se trabaja y se prueba con determinado contexto. Y entonces las vicisitudes procesales lo son todo. ¿Qué pasa si el Estado se allana? Dice, sí, estoy de acuerdo con el contexto. O simple y llanamente el Estado guarda silencio. O el Estado la niega de plano y niega todo lo que se ha señalado. ¿Y cómo hacemos para probarlo? ¿Cuándo se trata de un hecho notorio? ¿Cuándo no? Allí estamos en toda una serie de discusiones del mayor interés. Se trata también de
problemas de carácter probatorio en el sentido de la vigencia del contexto y la aplicación del contexto en razón del tiempo. Establecemos el contexto, pero ¿y cuándo se establece ese contexto? A partir de una determinada fecha en la cual un informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana, dice cuál es la situación. ¿Es a partir de ese momento que existe la responsabilidad? ¿Es antes? ¿Es un hecho que se puede oponer para circunstancias que se producen antes de la elaboración de ese informe? Todas esas son las problemáticas que se da al interior de la Corte y que tienen una relación muy importante, insisto, para dos cosas. Lo importante del contexto es demostrar si existe o no la situación estructural y dos, demostrar la prueba, pero para probarlo. Pero lo que es más importante, el contexto es indispensable para determinar cuáles son las garantías de no repetición, las medidas de reparación que se van a dar. Entonces, aquí es donde está lo más interesante de las funciones que realiza el contexto. El contexto es una institución, es un elemento probatorio esencial para la resolución de asuntos complejos en el ámbito del sistema interamericano. El tercer elemento, muy corto, ya vamos terminando, hace relación a el alcance del control de convencionalidad, el valor de la cosa juzgada interpretada, o dicho de otra forma, el valor de precedente de las sentencias de la Corte en temas que resuelven temas sobre soluciones y decisiones relativos a asuntos estructurales o complejos. El punto está en que no todo lo que dice la Corte Interamericana sobre solución de asuntos complejos sirve de precedente, puede ser utilizado por un tribunal nacional. ¿Por qué? Porque hay aspectos que son propios de un tribunal internacional, que no necesariamente pueden ser asimilados por un tribunal de carácter nacional. Dentro de una sentencia hay que identificar qué aspectos sirven, pueden ser utilizados como líneas jurisprudenciales, pueden ser utilizados para resolver un caso concreto y cuáles, por ser naturaleza propia de un tribunal internacional, no cabe. No cabe. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, una cosa dentro de la sentencia, dentro de la temática de una sentencia, tenemos líneas jurisprudenciales sobre el alcance de derechos. Eso, por regla general, es lo que es propio del control de convencionalidad, de la res, de la cosa juzgada interpretada, que deben ser respetados no solamente por el país que es condenado, sino por todos los demás. Pero el manejo probatorio. El manejo probatorio no es lo mismo la prueba a nivel internacional, las condenas que hace el Estado, que las que puedan darse a nivel interno. No es lo mismo condenar al Estado que condenar a una persona individualmente considerada. Y eso es un aspecto que en cada caso habrá que valorarlo. En la manera como se investiga, no es lo mismo la investigación o los criterios que señala la Corte Interamericana para establecer la responsabilidad que las investigaciones concretas en materia penal que puedan darse en un Estado en un momento concreto. No es las materias, las políticas públicas, cuál es el efecto que supone para un país que se demuestre un contexto. No es lo mismo que desde la perspectiva del derecho internacional se dé por cierto un contexto y eso tiene unas consecuencias probatorias a que ese mismo en materia de responsabilidad se dé en un tribunal ordinario. En ocasiones puede utilizarse, en otras no, habrá que mirar en cada caso concreto. Pero no podemos afirmar que se aplica en todo lo que dice la jurisprudencia de la Corte para los tribunales nacionales por razones de que hay una naturaleza diferente en muchos casos. La construcción del contexto, y aquí es interesantísimo que ustedes lo tengan presente, nos llama a que el derecho internacional, los distintos sujetos del derecho internacional, digámoslo aún más, los litigantes estratégicos, las partes del proceso, todos articulen de una manera ordenada o tratar de lograr que se articulen de una manera ordenada para poder resolver problemas complejos. Los problemas complejos requieren competencias y condiciones del tribunal nacional, tribunal internacional, pero también de las partes, también de los organismos internacionales que puedan generar, que puedan ser fuente de la información necesaria para resolver este tipo de conflictos. Mediante la figura del contexto se produce el fenómeno de la obligatoriedad, de darle el valor vinculante o normativo a las decisiones que toman los distintos órganos internacionales, lo que realiza Naciones Unidas, en los distintos comités, lo que realiza la Comisión Interamericana a través de sus distintos informes. Soft law, que en la medida en que
puedan tener los elementos fácticos, los informes estadísticos, los análisis económicos, sociales, que permitan identificar la existencia de un determinado contexto y las fórmulas para tratar de resolver esos problemas sociales. Esos elementos que aportados al proceso permiten a la Corte Interamericana declarar la existencia del problema estructural y las soluciones que se pueden dar. Es cierto, los jueces no somos expertos en políticas públicas, los jueces no somos economistas, y para poder tomar este tipo de decisiones se requiere el apoyo de los auxiliares del derecho o de los elementos probatorios que se nos entreguen en este tipo de documentos. Finalmente, en materia de contexto, hay unas discusiones de la mayor importancia que se relacionan con la razón de ser del sistema interamericano de protección de derechos humanos. El contexto y el derecho a la verdad es uno de los temas más interesantes que con frecuencia se nos trae a la Corte en el desarrollo de nuestras decisiones. ¿A qué me refiero yo? Un contexto en donde se establezca que en un país no hay garantías de imparcialidad judicial. ¿Eso qué es? Eso es un problema concreto que de los que puede ser resuelto a través de una sentencia, o es un problema político de primer orden que se está dando. Es difícil establecer ese tipo de distinciones, pero con alguna frecuencia se nos está presentando un fenómeno que es algo así como esto. En determinados países existen unos conflictos sociales internos que no encuentran cauces internos para ser resueltos y se acude al sistema interamericano para tratar de que sea allí en donde se resuelva. Se acude al seno de la OEA, a la política diplomática para que se aporten soluciones a ese tipo de situaciones. Cuando no se logra la solución política y diplomática, se acude al sistema interamericano. El sistema interamericano, la Comisión y luego la Corte, en muchas ocasiones es instrumentado para que sea a través del sistema interamericano que se dé respuesta a soluciones que deberían ser resueltas en sedes políticas o en otro tipo de situaciones. Eso es un problema de primer orden, el problema del derecho, el contexto y el derecho a la verdad. Decir cuál fue la verdad histórica. Muchos estados tienen la práctica de allanarse a contextos que se dieron en épocas políticas anteriores a la vigencia de su gobierno, tratando de establecer condenas históricas y judicialmente se intenta que se articulen o se instrumenten ese tipo de discusiones. En fin, concluyamos. Concluyamos señalando los siguientes aspectos que creo que podrían resumir parte de lo que aquí hemos señalado. En primer lugar, el control de convencionalidad es importante. El control de convencionalidad es importante, pero cuando se trata de la utilización de las líneas, de los aportes que se hacen desde el sistema interamericano en cada uno de los países a nivel nacional, es necesario, como aquí también se ha dicho por juristas locales, es necesario que en cada país se establezca un sistema de competencias y un régimen de procedimiento que hagan posible la realización de las medidas propias para resolver este tipo de situaciones. No basta que existan ejemplos, modelos en el derecho internacional, sino que es necesario que el control de convencionalidad sea permitido, pueda ser utilizado respetando las reglas de distribución de competencias que hay en cada uno de los países, estableciendo cauces procedimentales. No podemos entender que quien no tiene la competencia deba asumirla. Eso no es la lógica del control de convencionalidad. En segundo lugar, no puede asimilarse la evolución de los tribunales nacionales, la manera como está desarrollándose el control de constitucionalidad, en donde existe una especie de visa expansiva del control de constitucionalidad, producto de unos problemas serios de legitimidad democrática en cada uno de los estados. Aquí ya se ha dicho, si hay problemas de legitimidad democrática, hay falta de credibilidad en la actividad del Congreso, del Ejecutivo, eso termina generando una dinámica de mayor fortalecimiento de las competencias de los tribunales constitucionales nacionales. Eso no es una lógica que pueda ser trasladada a un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Justicia. No podemos, de derechos humanos, no podemos utilizar expresiones tales como la jurisprudencia evolutiva, como se pretende en muchas ocasiones, como fundamento conceptual para generar esa visa expansiva de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, se requiere cuidado
de no hacer el trabajo, de no conducir a que el trabajo de la Corte se convierta en una especie de lógica contramayoritaria. Es uno de los riesgos en materia de interpretación de derechos y particularmente es uno de los temas centrales en materia del alcance de los DES en la Convención Americana. Y finalmente, podremos señalar que la solución de casos complejos requiere mucha diligencia de las partes, de la Comisión, de los organismos internacionales. Se requiere una coordinación con las autoridades nacionales e internacionales para dar los insumos adecuados que permitan que la Corte Interamericana pueda tomar medidas eficaces para poder resolver problemas complejos o problemas estructurales. En esos términos, concluyo mi intervención con la pretensión de que tengan una idea general del interesante debate que se está dando a nivel interamericano sobre lo relativo a cómo resolver problemas estructurales, cuáles son los criterios para aplicar garantías de no repetición y tratar de dar respuesta a problemas de sociedad que vayan más allá del caso concreto. Muchísimas gracias. Aplaudimos y agradecemos al doctor Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.